Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Me corresponde a mí la orientación de las 15 propuestas de resolución con un perfil más social, más centrado en el ámbito de la educación, las políticas sociales, la sanidad, la cultura y, por supuesto, un elemento que para nosotros es absolutamente referente en todas nuestras políticas, en todas nuestras posiciones, como es la solidaridad con todos los pueblos empobrecidos del mundo y de manera muy especial con el Sáhara. Cuando preparábamos las propuestas de resolución estuvimos tentados, de hecho lo iniciamos así nuestro trabajo hasta que se nos dio un toque de atención por parte tanto de la mesa como del secretario, porque estábamos tentados a presentar nuestras propuestas de resolución más en clave de lamento, de pérdida de oportunidad, de llamamiento a este Parlamento, de rechazo a la labor del Gobierno, porque no tenía mucho sentido instar a un Gobierno que no ha estado y que, por tanto, en 2 meses que quedan no se le espera. Teníamos presentado, con posterioridad, pensado presentar nuestras enmiendas de resolución instando no a este Gobierno, instando al futuro Gobierno, el que sea, pero instando a un futuro Gobierno con más sensibilidad que el que aquí tenemos para llevar a cabo la mayoría de nuestras propuestas de resolución. Lo digo porque fundamentalmente es una obviedad que ya no queda tiempo para que la mayoría de ellas se pongan en marcha. Lo digo porque aunque tuviéramos tiempo para que se pusieran en marcha, es una obviedad que no lo hubieran hecho porque no lo hicieron. Y lo digo porque además es una obviedad que la mayoría de nuestras propuestas, las que presentamos hoy, no son una novedad que nos ha surgido en los últimos meses. La mayoría de estas propuestas se han presentado en los distintos debates del Estado de la Nacionalidad en esta legislatura. Pero ¿saben lo peor? La mayoría de las propuestas que presentamos en este debate, que se han presentado en distintos debates del Estado de la Nacionalidad en esta legislatura, han sido aprobadas por esta Cámara. Lo que significa que este Gobierno ha hecho caso omiso a algo que sí que es obligatorio. Y somos conscientes de que las proposiciones no de ley, este Gobierno poco caso o ninguno ha hecho durante esta legislatura, pero al menos sí esperábamos que las propuestas de resolución, porque son de obligado cumplimiento una vez que se aprueban, sí lo hubieran hecho. Nuestras propuestas, por tanto, en la práctica, son una enmienda a la totalidad a la acción de este Gobierno en su política social, su política educativa, en su política sanitaria y en su política cultural. Pero va más allá incluso de eso, sobre todo porque estamos colocados en un momento en el que es importante trasladar a la ciudadanía lo que unos han hecho y lo que es importante que otros podemos hacer si llegamos a la tarea de gobierno. Y, por tanto, más allá del componente crítico, va a estar presente en todas y cada una de nuestras propuestas un elemento de esperanza, un elemento de proposición de una Canarias distinta, de un modelo de una Canarias del pasado a una propuesta clara de una Canarias con futuro. Una Canarias con futuro en la que nosotros creemos y en la que todas y cada una de las propuestas que planteamos no son ni brindis al sol. No estamos hablando de aspectos absolutamente revolucionarios. Aquí no hay nada que ya no se haya puesto en marcha en otros territorios con iguales o peores dificultades que la nuestra, pero con un elemento que les diferencia con respecto a nosotros, que tienen mejores niveles en el ámbito educativo, que tienen mejores datos en el ámbito de la dependencia, que tienen mejores datos en el ámbito de la pobreza, en la aplicación de los servicios sociales, en todos los ámbitos, y aún así han sido más valientes, más audaces, más capaces, más comprometidos con los ciudadanos de esta tierra que lo que ha hecho este Gobierno. Por eso vamos a iniciar con propuestas de resolución concretas del que para nosotros en este instante es el mayor problema que Canarias tiene. Y es la situación de extrema vulnerabilidad de más de un 40% de su población. La situación de pobreza o en riesgo de pobreza de un 40% de la población canaria. Esos datos que intenta minimizar el presidente del Gobierno en su discurso del debate de investidura. Miento, no intenta minimizarlo, no hace alusión en su debate de investidura a la situación del 40% de los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra en una situación extrema de vulnerabilidad. Por eso planteamos por 4º año consecutivo en esta legislatura y en la anterior otros tantos la necesaria presentación de un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Esto que planteamos aquí, decía al principio que era una enmienda a la totalidad a la acción del Gobierno. Esta en concreto no es una enmienda a la totalidad a la acción del Gobierno. Debe ser una autoenmienda a la acción del Gobierno, porque presentó en su debate de investidura el presidente
un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión que se presentaría a los 2 años de marcha de este Ejecutivo. 4 años después nos anunciaban ayer una estrategia futura de lucha contra la pobreza. Además, en la legislatura en que ponen en marcha el comisionado de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Un comisionado que no ha hecho absolutamente nada durante 4 años. Mentira. Ha encargado 2 estudios a distintas universidades para conocer la realidad de vulnerabilidad de nuestra gente. Si hubiera preguntado a los trabajadores sociales de los ayuntamientos, del Cabildo y del propio Gobierno de Canarias, tendría un diagnóstico preciso en pocos días. Si hubiera preguntado al tercer sector, tendría un diagnóstico preciso. A las ONG, a los colegios de trabajadores sociales, si se hubiera acercado más a las calles y menos a la semana sí, semana también, a esos debates o presentaciones de esa Canaria absolutamente irreal que nos ha presentado. Por eso creemos que es necesario la presentación de un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de una vez por todas, con medidas concretas, con diagnóstico. Pero lo relevante ya no es el diagnóstico, está hiperdiagnosticado por todo, por nosotros, por nuestra gente, por las ONG, por todos los que comentaba con anterioridad, pero además también por los que no están en esta tierra, por el colegio, la Asociación de Directores de Servicios Sociales de España, por UNICEF, por Save the Children, por supuesto por los que elaboran las tasas AROPE, por el INE, absolutamente por todos. Por tanto, absolutamente relevante la presentación de esta en marcha. Y para ello planteábamos 2 medidas concretas. Una, que puede aplicarse de manera inmediata, porque no hay ni que modificar la Ley de Inclusión Social, y es incrementar la cuantía básica mensual de la prestación canaria de inserción. Lo hemos planteado en todos los debates de investidura, lo hemos planteado en todas las enmiendas a la totalidad a los presupuestos de esta comunidad autónoma. Y ni caso, seguimos en el mínimo de lo que plantea la ley. La ley dice mínimo 76%. Este gobierno audaz, decidido, que tiene clarísimo cuáles son las prioridades de esta gente, ¿saben dónde lo ha colocado? En el 76%. No en el 77%, en el 76%. Nosotros no estamos planteando una revolución en el marco de lo que establece la ley, por tanto se puede hacer mañana, si hay una decisión de este Gobierno, incrementar al menos en 5 puntos porcentuales. Esa subida no es suficiente y por eso planteamos otra propuesta de resolución que sí que es audaz, que sí que nos colocaría en el mismo nivel de los territorios que han apostado por la gente más vulnerable. Algunos desde el año 2008, como el País Vasco. Año 2008, año antes de la crisis. Pensaron en aquellos que peor estaban y dedicaron una parte importante de sus recursos, adaptaron su fiscalidad para recaudar, para destinarlo a los que menos tienen, en ese elemento compensatorio de distribución de la riqueza. Y por tanto, nosotros defendemos, fíjense, ya en esta propuesta de resolución, a diferencia de otros años, ya no defendemos que se aplique la renta de ciudadanía de Canarias, una defensa de esta organización desde el principio de la legislatura. Simplemente defendemos el derecho a debatir en esta Cámara la proposición de ley presentada por Nueva Canarias y también Podemos para debatir la necesidad de una renta de ciudadanía de Canarias para la gente que peor está, no para los que mejor están, para los que peor están. No sé si es realmente complicado entender esta situación. Defendemos algo también absolutamente necesario, la adecuada financiación para el desarrollo pleno de la ley de dependencia. Es verdad que el Partido Popular maltrató de manera especial a los dependientes de toda España y de un territorio tan vulnerable como el nuestro. Pero esta comunidad tiene competencias, tiene recursos y se ha dedicado a dilapidar esos recursos. Se ha dedicado cuando llegaron 160 millones de euros del FEDECAM, del extinto ICTE, a un nuevo plan que no ha cambiado absolutamente nada, ni modelo productivo ni nada, y podían haberlo destinado precisamente a desarrollar de manera potente sus competencias, el desarrollo de aquellas políticas necesarias para su gente, como era la ley de dependencia. Ni le digo las rebajas fiscales, que hemos perdido la oportunidad de recaudar 400 millones de euros. Ya ni siquiera planteo la posibilidad de que aprueben una tasa turística, que aprueben todos los destinos turísticos que tienen capacidad para desarrollar con políticas propias, con recursos propios, su política en materia turística. Volvemos a la ley de dependencia, necesidad de una adecuada ley de financiación. Y si ha habido un tema que ha quebrado las expectativas de vida, de futuro, de muchísima gente, de su familia, ha sido el de la vivienda, que tuvo el mayor impacto en la época de crisis en miles de familias en Canarias. Muchos jamás han tenido vivienda y lo peor es que algunos ya ni aspiran a tenerla, pero miles de familias perdieron la vivienda que tenían.
Muchos volvieron a casas de sus padres y otros a saber dónde. La realidad es que Canarias durante ese periodo, el peor de la crisis, estuvo 7 años sin Plan Canario de Vivienda. Y lo que pedimos aquí es la puesta en marcha, de una vez por todas, del Plan Canario de Vivienda 2019-2022, que es uno de esos planes a futuro que presenta un gobierno que parece que entró ayer, no hace 4 años. La necesidad de poner en marcha también en otro de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar, como es el Plan de Salud Canaria 2018-2022. Ya tendríamos que corregirlo, 2019-2022. Y es probable que si este gobierno siguiera, estaríamos hablando del Plan Canaria 2023-2027, porque es incapaz de poner en marcha ningún tipo de plan en el tiempo, en el periodo que corresponde. En el ámbito de la justicia, la necesidad de avanzar hacia una justicia mucho más ágil y eficaz, y para eso la mediación es un elemento absolutamente necesario, y por ello planteamos la puesta en marcha de un proyecto de ley de promoción y desarrollo en la mediación en Canarias. Y un aspecto que para nosotros es fundamental. En un momento que corre un grave riesgo, que se está cuestionando y que se está vulnerando lo que nosotros consideramos uno de los mayores derechos y conquistas. 2 minutos más, señor Campos. En los últimos tiempos en España, la lucha contra la violencia de género, la igualdad efectiva, real, auténtica entre mujeres y hombres. Y por ello presentamos una propuesta clara para que este Parlamento, para que el Gobierno de Canarias, de manera enérgica, clara, decidida, sin ningún tipo de ambigüedad, plantee la posibilidad de que nadie rebaje los derechos conquistados en defensa de la mujer. Por supuesto, en la lucha decidida contra la violencia de género, porque se está corriendo un gravísimo riesgo en este tema. Y, por supuesto, impulsar un plan de igualdad de género o combatir la brecha salarial, también absolutamente necesarias para hacer efectivo, eso que comentaba antes, esa igualdad real, efectiva. Y luego algo para nosotros esencial, la adecuada financiación de la Ley Canaria de Educación, uno de los grandes incumplimientos de este Gobierno, incumpliendo ya la ley. Ya no le pido que presente planes, ya no le digo que presente proyectos de ley, que cumpla las leyes que este Parlamento aprobó, y a partir de ahí, este es uno de los grandes incumplimientos en materia educativa, porque aunque digan que todavía nos queda el 2022, y es verdad, hasta el 2022, pero lo que ha sido incapaz, cuando más recursos han llegado en esta tierra de incorporar un salto importante cuantitativo en materia de educación en los últimos 4 años, difícilmente lo vamos a hacer en los próximos 3 años. Si hay otro gobierno, le garantizo que será una absoluta prioridad en esa Canarias con futuros que planteamos y que colocaremos en el 5% en el 2022 las necesidades reales de inversión en materia educativa. ¿Para qué? Para abordar, entre otras cuestiones, otra propuesta de resolución, la universalidad, la gratuidad de la educación infantil en la etapa de 0 a 3 años, porque es competencia de este Gobierno que tengamos que buscar marcos legislativos también estatales, pero es competencia exclusiva la educación de este Gobierno. Planteamos la necesidad de avanzar hacia el 2% en materia cultural y, como decía al principio, este es un territorio solidario con los más desfavorecidos. Pero no olvidemos nunca a gente que pertenece a nuestro pueblo, que sí ha estado estrechamente ligado a nuestro pueblo, como es el pueblo saharaui. Muchas gracias, señor Campos.